Padre glorioso, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo maravilloso, precioso, Señor. Sabemos que vamos a compartir de lo tuyo, que tienes una palabra, bendito Dios, que hará un cambio en nuestros corazones, Señor, porque tu palabra, Señor, viene y cumple su cometido, así como tú dijiste, como la lluvia, bendito Dios, Padre, y regresa a ti, nunca regresa vacía, Señor. Que esta palabra, Señor, nos sirva, nos ayude, nos bendiga, Señor, como lo es todo el tiempo, Señor, que compartimos o oímos, Señor, de tu palabra, Señor. Santo eres, Rey de los cielos. Amén y amén. Como decía, el tema se llama ¿qué te incentiva a buscar a Dios? Y miren que me puse a buscar sinónimos de incentivar y me sorprendió porque miren, van a oír. Los sinónimos de incentivar son causar, provocar, generar, estimular, producir, ocasionar, suscitar, promover, originar, propiciar, motivar, alentar, inspirar, animar, impulsar. O sea, ¿cómo lo quieren decir? Pues hay para todos los gustos, para todos los tamaños, para todos los colores, porque, o sea, podríamos decir qué te causa buscar a Dios, o qué te provoca buscar al Señor, o qué te estimula, qué te anima, qué te impulsa a buscar al Señor. Miren cuántas palabras en realidad. Me sorprendió, ¿verdad? Porque ya saben que yo conceptualizo y entonces busco situaciones como estas y me llamó mucho la atención la cantidad de sinónimos. Aquí solo la maestra Glenda sabía de todos esos sinónimos. Nosotros hasta hoy acabamos de aprender, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué nos promueve en realidad a buscar al Señor? ¿Verdad? Voy a decir por experiencias en la iglesia, unos en realidad buscan al Señor para negociar con Él, ¿verdad? Muchas veces se acercan a las personas, o probablemente en algún momento nosotros nos hemos acercado al Señor con la idea de decirle, dame y yo te doy, ¿verdad? Ven, hay un interés implícito en lo que le estamos pidiendo al Señor. Y muchas veces, o yo diría que la mayoría de veces, no cumplimos, porque el interés en realidad no es genuino el buscar al Señor. Otras veces se busca al Señor por compromiso, ¿verdad? Porque me regaña mi papá, mi mamá, ¿qué va a decir si no voy? Se va a enojar mi esposa, se va a enojar mi esposo. Mejor mantengo las cosas tranquilas y voy, ¿verdad? ¿Me entienden? O tengo un compromiso porque aquel es buen amigo, siempre me ayuda, me invitó a la iglesia y por eso yo voy. ¿Me entienden? No hay algo en realidad que lo propicie a uno a ir, pues, o lo que lo propicia a uno a ir es esto, ¿verdad? También hay otros que por curiosidad nada más, ¿verdad? Alguna vez van a la iglesia solo para ver qué se siente estar ahí, ¿verdad? O qué pasa ahí, por qué es así, por qué la gente de ahí habla así, por qué, ¿me entienden? A veces también algunos van a la iglesia porque va a llegar un predicador famoso. Anuncie usted un predicador famoso y va a ver que va a llegar un montón de gente, pero en realidad va a buscar a Dios y eso es lo que lo incentiva, o va a buscar al hombre, ¿verdad? Otros porque a veces están enfermos, ¿verdad? Y han oído que ahí hay sanidad, entonces van y buscan ese lugar, pero solo para recibir un beneficio en realidad, ¿verdad? Sí, o porque hay a veces desesperación y entonces así como que las cansadas caí aquí, ¿verdad? Y caí aquí le dan a uno palabras de aliento y le dicen a uno que Dios todo lo puede y que Dios quiere hacer y que ahí le cuentan a uno, dice, pide y se te dará, ¿verdad? ¿Ven? Entonces esas circunstancias a veces también mueven a las personas, o a veces pura religiosidad, ¿verdad? Sí, algunos no cambiaron
solo cambiaron de iglesia, pero no cambiaron de actitud, ¿verdad? Es que si yo voy a la iglesia soy santo, ¿va? O sea, si yo asisto a la iglesia, es que porque yo soy bueno, ¿verdad? ¿Me entienden? Es pura religiosidad a veces la que trae a las personas a buscar al Señor, ¿verdad? A estar, eso es lo que les estimula a estar ahí para que la gente diga, este va a la iglesia, ¿verdad? Y si el jefe va a esa iglesia, ¿se imaginan? ¿Verdad? Ay, qué bueno que me mire el jefe, ¿verdad? De que yo sí voy a la iglesia. Y otros también asisten a la iglesia por responsabilidades que tienen, ¿verdad? Pero a veces esas responsabilidades lo desvían a uno en realidad de el motivo principal por el cual uno debe de ir o lo que debe de ser, ¿verdad? Yo mismo les he testificado de que por un tiempo para mí el servicio en realidad ya se había vuelto mi Dios, ¿verdad? Yo iba más por el servicio en realidad que por el Señor o por ir a oír, hasta que el Señor me sacó de ahí, me sentó un buen tiempo y ya, ¿verdad? Me enseñó en realidad que el mismo servicio no se podía volver mi Dios, sino que yo lo debo buscar a Él con un propósito, ¿no? En el libro de San Lucas, capítulo 7, y versículo 24, está el Señor refiriéndose aquí a Juan el Bautista. Dice la palabra en Lucas 7:24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, ahí vamos a hablar un poquito más adelante de eso, comenzó a decir de Juan a la gente. O sea, Jesús empezó a hablar de Juan el Bautista y dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y se refiere a Malaquías 3:1. Y miren qué tremenda lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, porque habla con estas personas y deja algunas cuestiones de ¿qué fuiste a ver, pues? Y está hablando de Juan el Bautista, que era alguien que era voy a decir, un representante del Señor, ¿verdad? Porque Juan el Bautista vino, ¿verdad? Antes que el Señor, nació antes que el Señor, pero con un propósito, igual que nosotros, igual que muchas personas que nosotros oímos compartir el Evangelio, igual que, ¿me entienden? Personas que fueron levantadas por el Señor para dar una enseñanza, para traer una palabra. Pero, ¿qué fuiste a ver? Aquí dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Porque recuérdense que Juan empezó en el desierto, ¿verdad? Voz en el desierto, dice que clama, ¿verdad? Voz que clama en el desierto. Entonces, Jesús empieza a hablar de Juan y les pregunta a las personas, como quien dice, ¿qué vinieron ustedes a ver? Fíjense, aquí Jesús ya había hecho varios milagros. Regresemos al 1 de aquí del 7, siempre en San Lucas 7. Y habla al principio de Jesús sana al siervo del centurión. Se recuerda que hace unos dominguitos estábamos hablando de eso, pero en el libro de Mateo, ¿verdad? Sí, aquel centurión que entiende que la palabra del Señor es la que le va a traer sanidad. Y ese fue el resultado. Porque el resultado ahí, si leemos del 7, del 1 al 10, nos vamos a dar cuenta que el resultado fue un milagro que el Señor le hizo porque creyó en su palabra, ¿verdad? Que es en realidad, voy a decir, ¿qué fue a buscar el centurión? La palabra, ven, el centurión fue a buscar a Jesús.
Y se dio cuenta en un momento y dijo, no hombre, si usted, mire, yo no soy digno que usted entre en mi casa, pero la palabra. ¿Y qué pasó? Sanó su centurión, ¿verdad? Adelante ahí del 11 al 16 más o menos, habla la palabra sobre el hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Ve cómo es que dice ya en el versículo 14 que, bueno, en el 13 dice que el Señor la vio y se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Ven, Jesús ya había hecho ese tipo de milagros que nosotros podemos ver aquí. Adelantito está cuando Juan el Bautista manda, en el versículo 21, manda a sus discípulos a preguntarle. Imagínense, ya Jesús era de bastante fama. Aquí el versículo 17 dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y hacía milagros como estos. En el 21 dice, en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. O sea, se sabía que Jesús hace milagros. Aquí hacía milagros, pero hoy Él hace milagros, ¿sí? Hoy el Señor hace milagros en medio de nosotros. Eso lo sabemos nosotros. Entonces la pregunta es exacta del Señor por eso. Porque si Jesús hacía milagros, voy a decir, el tema nuestro es ¿qué me incentiva a mí a buscar a Dios? Aunque Jesús aquí está hablando de Juan el Bautista y da una enseñanza que es la que vamos a compartir, es el hecho de que si yo sé que Jesús hace milagros, ¿a quién debo de ir a buscar? O sea, ¿cuál es lo que a mí me motiva en realidad? ¿Qué es lo que a mí me provoca ir a la iglesia? ¿Verdad? Hoy orábamos al inicio eso, gracias Señor que nos permites venir, no importan las circunstancias, aquí estamos, pero sabemos que nos vamos a encontrar con Él. Ese debe de ser para nosotros el mayor motivo, ¿me entienden? El mayor deseo, ¿sí? Si algo quiere propiciarnos y empujarnos a buscarlo a Él, tiene que ser Él mismo, ¿verdad? El venir aquí a buscarlo a Él. ¿Y saben qué? Lo vamos a encontrar. Si viniéramos y no lo encontramos, diríamos nosotros, ay, pero qué mal, porque yo he ido varias veces usted y mire, parece que eso de Jesús es una leyenda urbana, ¿va? Es un mito, va a decir, porque nunca llega usted. Todos hablan de Él y resulta que no llega. Pero eso no es cierto. Nosotros sabemos que Él está incluso antes que nosotros, está aquí. Entonces, eso que ya hacía el Señor, que ya tenía fama, a pesar de esa fama, ven que había ciertas dudas, en realidad no de que Él era de Dios, sino que en realidad lo que el pueblo esperaba, ¿verdad? Porque Juan el Bautista, a pesar de haberlo declarado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí en el versículo 18, siempre de Lucas 7, dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, lo que había pasado antes, ¿verdad? Del niño que fue llamado entre los muertos, del centurión, él ya le había llamado, y dice, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, todavía voy a decir, tenía sus dudas, pero era por la pregunta del Mesías. Juan nunca dudó que él venía de Dios, ¿me entienden? Pero quería estar seguro también porque él fue llamado a abrir camino. ¿Ven? Entonces piensen Juan el Bautista en un momento de ellos. Ay, qué bueno, ¿va? Qué bueno que yo hice lo que tenía que hacer porque a mí se me dijo que yo había sido llamado para abrir camino al que venía detrás de mí y ahora mandé a preguntar si él era. Y llegan los discípulos, dice, y en ese momento, es el 21, ¿verdad?
el Señor sana a muchos. La respuesta de Jesús para Juan el Bautista fue una respuesta así, súper, mega, hiper satisfactoria a su corazón. Juan el Bautista se pudo haber sentido en ese momento ya así como que, si yo dudé, aquí olvídense, esto ya está más que fijo, vamos a decir, ¿verdad? Más que hecho, porque Juan el Bautista tenía una responsabilidad, como nosotros tenemos una responsabilidad en la obra. ¿Me entienden? Entonces, si venimos aquí a buscar a Dios, o venimos aquí a buscar, o venimos aquí solo porque, ay, es que es bueno que me miren en la iglesia, ¿verdad? Para que antes de que salga de aquí, la maestra de niños me ponga una estrellita aquí, que vine a la iglesia. Ven, ¿verdad? Esa es pura religiosidad, ¿verdad? ¿O qué vengo a buscar? ¿Qué me incentiva? ¿Me entienden? Es que tengo un asunto pendiente con Dios, ¿verdad? Yo le prometí que voy a hacer no sé qué, ¿verdad? Aquella famosa que yo les cuento, ¿verdad? Señor, yo te prometo que doy 100,000 quetzales a la iglesia, ¿verdad? Solo haceme que gane la lotería del millón, ¿verdad? Solo eso quiere el millón y se queda con 900,000 y yo te doy el diezmo, ¿verdad? Te lo prometo. Y a negociar en realidad, ¿verdad? O por compromiso, solo porque es que uno puede decir que no. ¿Me entienden? Y entonces, ¿dónde está la motivación de uno de buscar a el Señor? A nosotros nos debe de incentivar el no dudar de la palabra del Señor. Nosotros debemos de venir aquí y saber que en Él hay poder, ¿sí? Que Él es majestuoso, ¿me entienden? Que Él es misericordioso, ¿verdad? Y que no importa la circunstancia, no importa lo que yo haya hecho, no importa lo que yo esté viviendo, si yo vengo aquí delante de Él, Él se manifiesta en mi vida. Es el motivo en realidad tiene que ser Él. Yo tengo que romper toda barrera que a veces incluso las personas me generan, ¿verdad? Eso que tanto hablamos aquí a veces de que hay personas que lo miran a uno así de medio lado, ¿verdad? Sí, o no le hacen una buena cara a uno. Eso es lo que menos debería uno de venir a ver aquí. Uno debería venir a buscar al Señor porque tiene necesidad de Él, ¿verdad? De acercarse a Él. Entonces el Señor aquí hace esas 3 preguntas que vimos. ¿Qué salieron a ver al desierto? Les dice. Una caña sacudida por el viento. Y si se refiere al desierto, voy a decir es al escenario donde se movía Juan el Bautista, ¿verdad? Al lugar donde el Señor levantó a Juan el Bautista. Recuerden que él de por ahí apareció, dijo aquel, ¿verdad? Comiendo langostas, ¿verdad? Y miel, y venía ahí vestido de piel de camello, dice, ¿verdad? Entonces, él era la voz del desierto. Por eso les pregunta, ¿qué salieron a ver? Cuando está hablando de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué hablaba Juan el Bautista? La palabra de Dios. ¿Hablaba lo que Dios le había puesto? ¿Hablaba verdad? ¿O era así de aquellos que se echan las grandes pláticas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la palabra. Juan el Bautista hablaba la verdad, lo que le habían puesto en su corazón. Para eso había sido llamado. Ven que él dice el Señor, el cual preparará tu camino delante de ti. Ya Jesús sabía que Juan el Bautista era el que tenía que preparar el camino. Entonces sabía que Juan el Bautista hablaba la verdad. Por eso les pregunta, dice, cuando ustedes fueron a buscar la verdad, voy a decir, ¿a qué vieron? Una caña, dice ahí, sacudida por el viento. ¿Y eso qué es lo que representa? Una caña sacudida por el viento representa inestabilidad. ¿Sí? No está firme, ¿verdad? Porque como es un roble delante del viento, pues se moverán las hojas si quieren, pero el muñeco queda ahí parado, ¿ah? Pero una caña va y viene, regresa, rebota, sí, ¿verdad? No está estable. Entonces, a veces la enseñanza, a veces los mensajes no son estables porque no se basan en la palabra del Señor, sino se basan en lo que la gente quiere oír.
darle mensajes a las personas que son mensajes de los que quieren oír, en realidad no es un mensaje, es un mensaje que genera una inestabilidad en el que la oye, porque le genera, voy a decir, el evangelio de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, en realidad les crea falsas expectativas, porque muchos creen que si tienen dinero es porque están bien con Dios, y cuando no tienen, ¿verdad? Vamos a decir nosotros, cuando están en los montes, están bien, pero y cuando están en los valles, entonces ¿qué? No están bien. ¿Ven? Esa inestabilidad o lugares donde lo único que enseñan, voy a decir, oigan, que no está mal, pero ya solo eso, sanidades, ¿verdad? ¿Me entienden? Vengan, aquí los vamos a sanar, y solo sanidades, y solo sanidades. Entonces, en realidad, ¿qué los motiva? No hay una estabilidad de la palabra, porque la palabra del Señor sí nos enseña sanidades, sí nos enseña prosperidad, pero no solo nos enseña eso. ¿Me entienden? Cuando algún predicador se dedica solo a eso, en realidad crea una desestabilidad en las personas. Porque yo recuerdo y hablo algunas veces y digo, haber platicado con unas personas que van a una iglesia y yo les hago algunas preguntas, no por maldad, por supuesto que no, sino que tal vez dentro de la plática, ¿verdad? Y en algún momento le digo, pero mira, así como Mefiboset va, y así como que no me estarás vacilando, ¿va? ¿Verdad? Ese no será un demonio que me estás hablando, algo así, ¿verdad? Una potestad o algo así. Pero no, ¿verdad? O empieza a hablar y dice, mira, y es que igual que le pasó a Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Eso se come con sal o no? ¿Qué es Nabucodonosor? ¿Me entiendes? Yo no quiero decir que nosotros seamos los super conocedores de la palabra, no, pero nos hemos adentrado dentro de todo lo que es la palabra, tratando de abarcar en realidad el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, las enseñanzas del Señor. Hemos hablado la palabra porque hay de todo. Mefiboset, ¿de dónde fue sacado? De Lodebar, dice la palabra. Lodebar significa Neverland, prácticamente la tierra de nadie, la tierra de nada, una tierra que está perdida. Bueno, nosotros fuimos sacados de ahí, pero no nos podemos olvidar, porque aunque él fue llevado y sentado en la mesa del rey, ¿ven? Nunca se olvidó. Él mantuvo su humildad, a él le daba bastante pena, dijo acá, el estar ahí delante del rey, estaba agradecido. Bueno, a veces cuando nosotros recibimos cosas del Señor, se nos olvida ser agradecidos, ¿verdad? Prueba uno de que somos malagradecidos, no compartimos de lo que el Señor nos da. ¿Ven? Ni física ni espiritualmente. No compartimos de lo que el Señor nos da. Entonces, ¿entienden? Si en las físicas, dice el libro de Lucas, ¿verdad? Si tú en las riquezas, tic tac, esta se me fue, injustas, gracias. En las riquezas injustas no eres fiel, ¿quién dice te enseñará lo verdadero? Y todo lo físico son riquezas injustas. Ya hemos probado nosotros y comprobado que todo eso es ganancia, ¿verdad? No nos merecíamos nada, pero el Señor nos dio. Entonces nosotros no debemos de enseñar solo una doctrina de una cosa que alegre al hombre, porque dígame si no le gusta a la gente que le hablen de prosperidad, pero dígale que hay que trabajar algo, no quiere, ¿verdad? O vivir en santidad, o hacer tales cosas que la palabra dice. No, no queremos a veces así, no, solo queremos las cosas que suenan bonito, ¿verdad? Pero amar y perdonar, digamos, también es algo que no se quiere hacer. O digamos también pagar el precio. ¿Me entienden? Queremos tener, pero no queremos pagar el precio, sino que las cosas caen. Obviemos esa parte, Señor, mejor solo hablemos de la parte de donde yo recibo. Ven, y no doy.
y no quiero dar, no quiero cambiar, no quiero hacer lo que la palabra dice, no quiero obedecer, no quiero. Entonces, ahí nos topamos con circunstancias como esas que dice, ¿qué veniste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver al desierto? Y muchas veces no nos gusta que se hable la palabra tan fuerte, voy a decir, porque miren, si algo tiene la palabra, es que llama a las cosas como son, ¿verdad? No hay variación en el Señor. El Señor habla a las cosas como son. Ahí está establecido, dice esto y esto y esto. Y si haces esto, esto te va a pasar. Y si no haces esto, esto te va a pasar. Ahí está, podemos leer Deuteronomio 28, ¿verdad? Cómo le dijo al pueblo, si pones atención a las palabras que te doy, las pones por práctica, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Y si no, estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. Sencillo. Y así fue, no lo pusieron por práctica y los agarraron, los hicieron esclavos y después esclavos de esclavos, por no cumplir lo que la palabra les había establecido. Miren cómo era Mateo 3, cómo era Juan el Bautista, cómo era que él hablaba. Mateo 3, 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les parece? ¿A quiénes les estaba hablando? A gente pudiente, vamos a decir, ¿verdad? A gente que tenía poder, a gente que tenía el control en ese tiempo, en ese lugar. ¿Y Juan el Bautista les escondía la verdad? No, les decía hipócritas. No tenía temor del hombre, sino que hablaba la verdad. Y por si los fariseos no les gustaba, vamos a Mateo 12, 34. Aquí está Jesús hablándoles y les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, Jesús les volvió a repetir a ellos, generación de víboras. Y si Jesús les dijo generación de víboras, Jesús hablaba verdad. Entonces cuando Juan el Bautista se los dijo, era verdad. Ven qué tremendo el Señor. Pero ¿qué salieron a ver ellos? Aquí. Querían a alguien que les fuera a hablar, pues dice Jesús, ¿ustedes qué salieron a ver? Algo inestable, algo que no, perdón, porque adelante ya ven que da él el concepto de lo que es Juan el Bautista, ¿verdad? Sí. A veces dice, a veces se busca a Dios para sentirnos mejor, no para escucharlo. Ven, esa es a veces una búsqueda del Señor, es eso, es que, ay, qué rico me siento. Y no está mal sentirse uno bien delante del Señor, pero no escucharlo, ¿sí? Porque dice, hay diferencia entre lo que me hace sentir mejor y lo que me hace ser mejor. Entonces, a veces la palabra es dura, pero me hace ser mejor, ¿sí? Miren pues, ¿cuántas veces el Señor no ha hablado aquí de perdonar al hermano? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Sí. Un montón de veces, sí. Yo he estado aquí, dijo aquel. Y he oído. Ahora, ¿ya se hizo eso en la iglesia o no? En la congregación. ¿O persiste la falta de perdón? Ven. Es que eso es, o sea, el que yo escuche al Señor quiere decir que yo lo escucho lo que Él dice y hago lo que Él dice. Y cuando lo hago yo soy mejor, aunque a los demás les parezca aún, porque fui a pedir perdón. Ven, aunque los demás, porque ¿a quién busco yo? Es que ¿qué van a decir los demás?
yo no hice nada usted, pero tengo problemas. Mejor si no hizo nada, es más fácil. ¿Ven? Esas son las cosas de las que el Señor dice, ¿qué saliste a ver? ¿Verdad? Entonces no se puede predicar, voy a decir, que no haya perdón. Porque entonces se molestan algunos hermanos. Ay, otra vez está diciendo que nos tengamos que pedir perdón. Mire, pastor, ya no hable de eso. Disculpe, hermanos, ya no voy a hablar de eso hoy. ¿Sí? Hoy la prédica se llama como perros y gatos. Y entonces les da uno gusto para que la cosa funcione bien, ¿verdad? No se trata de eso, ¿ven? Entonces, como Dios es estable, ¿verdad? ¿Sí? Como Dios es siempre firme, ¿verdad? ¿Sí? Así es el Señor. Él siempre va a hablar de lo que necesita que se corrija para que nosotros seamos mejores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? ¿Inestabilidad o busco la verdad? Aquí adelante les dice en el versículo 25 de Lucas 7, que Lucas 7 iba a ser nuestro. Dejen ahí su maicito para que estén regresando. En Lucas 7:25 dice, mas, ¿qué saliste a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. ¿Sí? Es que mire usted, yo voy porque no hay nadie como mi pastor usted. ¡Ja! Mire qué tremendo. No necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué no examina lo que el pastor enseña? ¿Por qué no se toma tiempo para ver la palabra si es lo que se debe de hablar o no conforme a la palabra? ¿Por qué no confronta al pastor? Porque a veces es más fácil ir y decírselo a otro y no a él decir, mira, fíjate que tal y tal cosa. O sea, no tiene nada de malo que usted agarre la Biblia. Hemos aprendido tanto con el pastor Felipe, ¿verdad? Y señalo para allá porque hacen las reuniones. Él dice, si usted tiene algo, yo voy a decir esto conforme a la palabra, pero si usted tiene algo que dice en la palabra, venga y platiquémoslo, ¿ah? Nos vamos a edificar. O sea, el pastor tiene un montón de clavos, problemas, pecados y todo, pues, o sea, no hay algo, no como, no es que sea santo, pues, pero esa es la parte que, es que nadie como él, usted. O lo que yo les he contado, ¿verdad? Cuando llegaba un profeta allá donde yo me congregaba, de verdad era terrible, yo era servidor y me daba cuenta. El profeta estaba enseñando y pues, que era así como yo, que se mueve, ¿verdad? Se hacía para acá y habían hermanos que movían la cabeza así como que eran girasoles, ¿eh? Los seguían para ver. Y cuando iban a una palabra se le iban a poner enfrente para que les diera la palabra. Entonces, ¿por qué iban? ¿Era necesario que Dios usara al profeta para que ellos recibieran la palabra? ¿O Dios hubiera usado el método que él quería? ¿Me entienden? Y después se mofaban, voy a decir, ¿verdad? ¡Oh, el profeta me dio una palabra, vos! Pero ahí están siendo lo mismo en todos los años, porque fueron a buscar al famoso. ¿Me entienden? Y no que los profetas no tengan palabra. Los profetas tienen palabra de Dios y la van a dar. Pero ¿por qué lo tengo yo que ir a buscar? Por eso dice ahí el Señor, a un famoso fuiste a buscar, ¿verdad? Uno cubierto de vestiduras delicadas. Porque mire usted, el pastor de allá de San Juan Comalapa, ese sí no me da. ¿Cómo me va a dar a mí una palabra, una enseñanza ese? Si yo soy de la capital. Nunca, guapo, ¿cómo va a creer? Esos ni saben leer. Terribles, somos bien terribles, somos bien tremendos. Buscamos a veces solo en la gente que tiene, es reconocido, tiene una gran personalidad, se viste bonito, ¿verdad? Usa buenas marcas. Tiene anillos, ¿verdad? Es tremendo. Ese sí, ¿verdad? Huele rico, solo buenas lociones. Eso es tremendo. ¿Qué saliste a buscar? Dice el Señor. ¿Saliste a buscar eso? ¿Esa inestabilidad? ¿O saliste a buscar a alguien que, porque se ve bien, yo creo que está bien? El Señor agarra por ahí porque, miren,
Yo les decía solo sanidad física, ¿verdad? O solo prosperidad o aceptación social. Hay gente que predica solo aceptación social. ¿Qué es eso? Positivismo. Solo positivismo. Y no que la palabra sea negativismo. Yo no quiero decir que la palabra es negativismo, pero la palabra es verdad. Y en la verdad le cae a uno cosas que son ciertas. Es decir, ay, hoy sí me bajó hoy sí me bajó de una vez la palabra. Eso no puede pasar. La palabra es bendición. La palabra es para que uno se levante, aunque la palabra no sea como yo pienso eso, pero me está diciendo la verdad. Silvia estaba ese día conmigo que oímos a un cantante, un joven que al final creo que se alejó del Señor porque paró cantando en las cosas del mundo. Y se estaba casando una su prima y lo oímos cantar para el Señor. Y cuando terminó y todo, ya yo lo fui a saludar porque me lo presentaron y todo. Y yo le dije, mira, Dios puso esto en mi corazón, como le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que no haga contigo lo que dije que iba a hacer. Y la respuesta de él fue: ¡hola! ¡Qué grueso eso que me dijiste! Me dijo, ¿verdad? Porque él sabía que Dios le va a dar a su vida lo que él quiere, pero está alejado del Señor, pero canta para el mundo, tiene problemas tremendos. ¿Qué les parece? ¿No le gustó la palabra? Digo yo, aunque he dicho, ¡hala, qué grueso! En realidad la palabra no era la que él estaba esperando, ¿verdad? Tal vez estaba esperando que el Señor le dijera: sí, canta, ruiseñor, canta. Come, pajarito, come, digo yo, ¿verdad? Algo así. Y no, el Señor le estaba hablando su palabra, lo que va a hacer con él, pero no es lo que él quiere en este momento. Entonces, ¿qué es lo que busca? Fama. Él quiere fama, pero fama personal. Entonces, a veces pasa dentro de la iglesia, ¿verdad? La gente quiere hacer cosas solo para que digan que es bien pilas, ¿va? Que no hay siervo como este. Es que mire, entonces lo que se busca es fama. Entonces no puedo venir a la iglesia a buscar fama. No puedo, no debo, no es lo que el Señor quiere. Dios quiere que yo venga a buscarlo a Él, ¿verdad? Sí. Vienen a veces o se busca un evangelio que no es sustancioso, sino es un evangelio aguado, ¿verdad? Que no es firme. Como decimos, ¿verdad? Es un evangelio ¿qué? Light, dicen, ¿verdad? Y hay congregaciones aquí en Guatemala donde en realidad se predica light, ¿verdad? Y ustedes ven a la gente, digo, las palabras dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Pues bueno, emparrandados y ya solo falta que salgan de la puerta de la iglesia, enciendan su cigarrito y se lo fumen, porque los encuentran en ciertos lugares, están echando su tabaquito y todo. Al final están dañando su vida, pues, ¿me entienden? Porque están dañando el cuerpo del Señor. Pasa, no, yo no digo que hay lugares donde ha de pasar con alguna gente, aunque ahí adentro se predique que no es así. ¿Me entiendes? Pero esas ya son decisiones personales. Yo lo que quiero decir es que ¿qué se predica? ¿Qué se busca? ¿Qué quieren en realidad? O sea, ¿qué busco yo? ¿Qué me motiva a ir delante del Señor? ¿Qué me trae aquí con el Señor? ¿A quién busco? Me digo, eso es una decisión. Ahí en el Shaddai conocí a un hermano que servía y que le hablamos muchas veces porque llegaba a servir y uno lo saludaba y le sentía el olor a cigarro. O sea que él ya venía en la camioneta, que en ese tiempo se permitía fumar en los buses aquí en Guatemala, y se iba echando su tabaquito y ahí iba a servir. Pues digo, y ahí nunca se habló de que sí o eso no está bien, está bien, no hay problema, usted hágalo, ¿verdad? ¿Me entienden? Porque no es un evangelio que confronte, es algo que lo único que busca es que quieran al pastor, ¿verdad? Que lo amen, ¿verdad? Y ya. Entonces a veces es bueno que
lo confronten a uno, ¿verdad? Es bueno que duelan algunas cosas que el Señor está enseñando para que precisamente eso haga lo que se busca dentro de la palabra, ¿verdad? Sí. Colosenses 2, ahí dejan su maicito aquí. Voy a poner yo el mío. Creo que voy a regresar ahí, sí. Colosenses 2. Colosenses 2:6 al 10. Este es el evangelio del que el Señor quiere que nosotros sigamos. Miren, pues dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundado en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y vosotros estáis, porque en Él dice, no porque en Él, dice el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, en Él que es la cabeza de todo principado y potestad. Así quiere el Señor que andemos, ¿eh? No según las tradiciones del hombre. ¿Ve? Es que ahí es la parte donde, ¿qué busco en realidad? En el mundo en realidad me enseñaron a que buscara lo que me conviene, lo que no me conviene no. ¿Ven? Pero en el Señor todo nos conviene. Que me gustan unas cosas que otras no me gustan, el Señor habla, está bien pues, que lo que el Señor me manda. El Señor me manda a dar, eso no me gusta. Pero eso sí, que me dé un buen trabajo, donde yo pueda recibir unos buenos centavos. Mejor si son más que buenos centavos. Pero no me gusta que la palabra dice dado. El asunto es que para recibir, según la palabra, hay que dar. Entonces a veces dice, ay, es que a mí nadie me quiere. Pues si tampoco da cariño, ¿qué quiere recibir? Perdón, pero la palabra dice que lo que se siembra se cosecha. ¿Sí? ¿Ve? Pero la palabra es lo que dice, dad y se os dará. Entonces dice el Señor que no vivamos por medio de esas, que no nos engañen con filosofías y huecas sutilezas. O sea, no salgamos a buscar esa inestabilidad. No salgamos, no busquemos solo la fama dentro de la iglesia para nosotros o de la gente que es famosa. No quiero decir, hay gente que es conocida y que es una bendición del Señor, lo es pues. Pero yo llego a un lugar donde Él está y tengo que buscar a Cristo en Él. Él que está dando a Cristo, yo quiero oír y tomar la palabra y aprender de Él lo que hay de la palabra. Pero no poner mis ojos en el hombre. No sirve. Y por último el Señor aquí dice a un profeta, aquí en el 7, ¿verdad? Dice la tercera cosa es, ¿qué saliste a ver? A un profeta. Y ahora Él habla de ese profeta. Sí, os digo, dice, y más que un profeta, era Juan el Bautista. Era uno que tenía un propósito, era uno que tenía un llamado, era uno que hablaba la verdad. Esto era Juan el Bautista. Miren cómo en Juan 1, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y versículo 19, dice testimonio de Juan el Bautista.
Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Qué tremendo, Juan. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Y dijo: no soy. Aunque Juan el Bautista se puede comparar mucho con el espíritu de Elías, ¿verdad? O sea, cuando uno hace una comparación de la vida de Juan el Bautista y Elías, y algunos dicen que hasta ahí se fue a vengar Jezabel, que le había prometido que le iba a volar la cabeza, ¿verdad? Ya, en su venganza física fueron hasta Juan el Bautista a volarle la cabeza. Okay. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Pero estaba hablando de este profeta que está hablando, no es que él no fuera profeta. Aquí la pregunta dice: ¿eres tú el profeta? Están hablando del Mesías, ¿verdad? No que él no era un profeta. Le han preguntado: ¿eres tú un profeta? Hubiera dicho: sí, soy un profeta. Pero aquí dicen el profeta. 22. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías en Isaías 43. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué les parece Juan el Bautista? Ese es su testimonio. De ese hablaba el Señor. De ese Juan el Bautista que no mentía, sino decía la verdad. Entonces el Cristo, no. Y Elías, no. Y el profeta, no. ¿Quién eres tú? Yo soy la voz que fui llamada en el desierto para allanar el camino para el Señor. Voz que clama en el desierto. Esa era su función, eso era lo que él enseñaba, y eso es lo que Jesús dice. ¿Qué te propicia a ti ir a buscar al Señor? ¿Qué te lleva a ti? O sea, ¿cuál es tu motivo para ir a buscar al Señor? Y es algo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. ¿Qué me motiva a venir a buscar al Señor? Primero es: ¿estamos seguros que Jesús viene a este lugar? Amén, ¿verdad? Estamos segurísimos porque Él lo prometió, no por nosotros. No es por que se cumpla por palabra nuestra, sino se cumple por la palabra de Él. Él está aquí. Entonces ese debería de ser nuestro mayor motivo. No importa que la enseñanza me guste o no me guste, de todos modos siempre el Señor me va a enseñar a ser una persona mejor para Él y para la gloria de su nombre. Amén, amén.